Buenas tardes, el día de hoy continuaremos con la segunda sesión de nuestro módulo 1 a distancia para tratar de abordar el tema de la relación entre ordenamiento territorial, exclusión y desigualdad. Para eso abordaremos los temas desde tres grandes perspectivas. En primer lugar, vamos a intentar profundizar un tanto sobre los impactos sociales de los procesos globales en el territorio. En segundo lugar, intentaremos profundizar en los cambios demográficos que se dan simultáneamente a estos procesos globales. Y por último, intentaremos discutir con mayor detalle cuáles son, por un lado, los abordajes conceptuales y por otro lado, las implicaciones en términos territoriales de los conceptos de desigualdad y de exclusión. Bueno, comencemos entonces por discutir cuáles son esos impactos sociales de los procesos de globalización. Podemos realmente identificar 5 grandes impactos que de alguna manera están relacionados a los temas que discutimos en la sesión anterior. El primer gran impacto tiene que ver con la alteración de los patrones de empleo. Ya habíamos comentado este tema, que está sobre todo vinculado a la diferenciación que se crea entre las personas que son capaces de integrarse a las actividades dominantes de la economía, a las nuevas actividades que están muy asociadas justamente a esas dinámicas globales, y por otro las personas que no son capaces de hacerlo. Y como esa diferenciación es raíz, digamos, de muchas de las distancias sociales que comienzan a consolidarse en estos últimos 30 años. Por otro lado, también comentábamos, un impacto importante en el empleo está vinculado a las nuevas formas de contratación. Ya lo decíamos, con la globalización se flexibilizan los mercados laborales y se favorecen ciertas formas de subcontratación o outsourcing, pero también se fomenta mucho el autoempleo, lo que en el caso salvadoreño llamamos el trabajo por cuenta propia. Un tercer impacto social de los procesos globales tiene que ver con el fortalecimiento de la economía informal. Justamente esto se desprende de la anterior dinámica que comentábamos y es una realidad en el fondo que afecta a todos los países, no solo a los países, digamos, del llamado tercer mundo, los países en desarrollo, sino que también incluso los países más ricos. Es decir, hay una presencia de una economía informal o irregular que es cada vez más evidente, sobre todo en los espacios urbanos. Y esto sobre todo está vinculado pues a esa dinámica que comentábamos antes del autoempleo. Yo soy capaz de generarme mis propios ingresos y para hacerlo participo, digamos, de estas actividades informales, irregulares, porque ya dejo de ser un empleado permanente, un empleado fijo, digamos, con todas las prestaciones que en el modelo anterior existía. Un cuarto proceso o un cuarto impacto importante es una tendencia general como parte de los procesos de reforma del Estado de inspiración liberal, es la eliminación o la reducción drástica de muchos de los subsidios que el Estado proporcionaba originalmente a la población. Estos subsidios normalmente estaban vinculados, por ejemplo, a algunos servicios públicos, como puede ser la educación o la salud, que dejan de ser completamente gratuitas en muchos países y en otros donde claramente se abraza pues modelos privados para la provisión de servicios de educación o de salud. El tema, por ejemplo, de la vivienda también se vuelve muy importante. En general vamos a ver en todos los países, en América Latina particularmente, y El Salvador es un buen ejemplo de ello, cómo el Estado se retrae, digamos, de esa función de provisión de vivienda para entregársela prácticamente al mercado. Finalmente, un quinto impacto social relevante de estos procesos globales tiene que ver con un consecuente aumento de la desigualdad social. Y este tema de la desigualdad lo vamos a ir tratando a lo largo de la sesión. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues que justamente, por un lado, las brechas que se generan en el empleo, el auge de la economía informal y del autoempleo, más la reducción de los subsidios o de las prestaciones que el Estado le proporciona a la población, van
todas apuntar hacia un aumento de la desigualdad social. Y esas desigualdades se manifiestan de una manera más dramática, digamos, con mayor fuerza, con mayor impulso en los espacios urbanos. Tratemos justamente ahora de identificar cómo estos impactos sociales tienen también una traducción en el espacio, que nos acerca mucho más a la relación, digamos, con el tema territorial. Cómo estas transformaciones se manifiestan espacialmente en diferentes territorios y particularmente en las ciudades, que es, digamos, donde se manifiestan de una manera más tajante. Pues podemos encontrar aquí 4 grandes impactos que llamaríamos socioespaciales. ¿Cuáles son estos impactos? Bueno, en primer lugar, tenemos un creciente proceso de fragmentación urbana. Es decir, la polarización social que comentábamos hace un momento tiene una clara traducción en el espacio urbano. Esto no solo es una dinámica de reflejo, digamos, que la ciudad se vuelve un reflejo de una condición socioeconómica, sino que es que incluso las formas urbanas, es decir, la configuración espacial de las ciudades, contribuye justamente a esta diferenciación. Vamos a tener nuevos modelos habitacionales para los sectores de mayores ingresos y se van a mantener las condiciones de precariedad de muchos de los asentamientos donde se concentra la población, digamos, de menores capacidades económicas dentro del mismo espacio urbano. Esto además tiene consecuencias en otros elementos, llamemos un poco más subjetivos del vivir la ciudad, que están asociados notablemente al tema de la solidaridad que puede existir entre los grupos sociales. Un segundo impacto socioespacial tiene que ver con la manera de vivir la ciudad. Antes habíamos comentado cómo esa vivencia urbana se ha transformado radicalmente en los últimos 30 años. Particularmente en este caso nos estamos refiriendo al hecho que nuevamente los grupos privilegiados pueden tener una vivencia de la ciudad mucho más vinculada incluso a las tecnologías de la información que también han tenido un auge importante en esta época. Nos estamos refiriendo al hecho pues que efectivamente estos grupos privilegiados tienen una vivencia virtual de ese mundo global. Es decir, son las personas que están mejor conectadas, son las personas que tienen, por ejemplo, dominio de otros idiomas y por lo tanto pueden acceder a otros recursos de información, de comunicación o de entretenimiento, incluso gracias a ese manejo. Son personas que, ya sea por motivo de trabajo o por motivo de ocio y de recreación, pueden viajar a distancias mucho mayores, pueden tomar el avión con una facilidad más grande, o incluso que tienen un cierto arraigo, un cierto cúmulo de costumbres comunes con personas que viven en otros países. Es decir, estamos hablando ahí de los grupos globalizados completamente. Mientras tanto subsisten pues los grupos excluidos de ese proceso de globalización, excluidos porque justamente no tienen dominio de otros idiomas, porque no tienen dominio de esas tecnologías de información y esa llamada brecha digital justamente lo separa de ese mundo dominante donde circulan las ideas, los productos, las costumbres en la escala planetaria global. Un tercer impacto socioespacial está más vinculado, digamos, a la manera en la que se asientan las actividades económicas dominantes dentro de las ciudades. Y aquí empiezan a surgir un aspecto muy importante que está relacionado directamente con, por ejemplo, el mundo de las transnacionales. Pero en este caso ya no solo entendido como la transnacional que invierte, digamos, o que produce o que deslocaliza su producción en otros países, sino a las necesidades espaciales y de infraestructura que este tipo de establecimientos tienen y que se van volviendo comunes independientemente del lugar específico donde estén arraigadas. En ese sentido, el ejemplo clásico pueden ser las grandes cadenas de franquicias, digamos, que tienen un mismo estándar constructivo, unas mismas necesidades,
de equipamiento, de estacionamiento, de accesibilidad, independientemente del país donde se encuentran. Y eso significa que las ciudades en un país en desarrollo debe de lograr proveer las mismas condiciones que una ciudad en el mundo desarrollado. Un Starbucks, entonces, en San Salvador va a tener exactamente las mismas condiciones y va a tener que responder a los mismos estándares que el Starbucks original en Estados Unidos. Un cuarto impacto socioespacial tiene que ver con la dinámica ya de la segregación. Es decir, a la polarización, a la diferenciación social se corresponde un patrón de segregación socioespacial. ¿Qué es la segregación? Pues la segregación es realmente un proceso de diferenciación entre grupos por diferentes razones en el espacio. Es decir, una manifestación espacial de esa diferenciación entre grupos. Usualmente, digamos, la segregación nació, digamos, como categoría de análisis a partir de la separación de los grupos raciales, por ejemplo, en países como Estados Unidos o hasta muy recientemente en Sudáfrica. Es decir, las razas no podían convivir en un mismo espacio en el territorio, incluso en espacios urbanos. Sin embargo, nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso latinoamericano, que la segregación también puede manifestarse de otras maneras o entre otros grupos. Tal es el caso de la segregación por motivos étnicos, que en algunos países latinoamericanos es importante. Entonces vamos a tener poblaciones indígenas que están separadas de otras poblaciones, de poblaciones mestizas o ladinas, por ejemplo. O sobre todo el caso de la segregación más de índole socioeconómica. Es decir, los grupos, de acuerdo a sus ingresos económicos, viven en lugares muy diferentes de la ciudad. Pues, ¿qué ha cambiado en esa dinámica en los tiempos más recientes, digamos, en las últimas 2 décadas? Pues que hay un cuestionamiento, digamos, de ese tema de la distancia. De la distancia que por un lado es una distancia espacial, es decir, estar físicamente separados o distantes, pero también de la distancia social, es decir, de no tener prácticamente ninguna relación, ninguna comunicación efectiva con otros grupos. Y esta distancia social y esta distancia espacial comienzan a transformarse. Entonces vamos a tener casos en Latinoamérica es bastante frecuente, El Salvador o el área metropolitana lo demuestra en algunos sectores. Vamos a tener áreas de población privilegiadas donde también habitan grupos de menores ingresos. Famosos casos, digamos, donde tenemos comunidades precarias habitando contigua a la colonia San Benito o en medio de la colonia Escalón o la colonia San Francisco, que nos demuestran que la distancia espacial puede incluso llegar a ser prácticamente cero. Es un muro el que separa una casa, digamos, de un alto estándar de estos asentamientos precarios. Sin embargo, la distancia social se ha multiplicado, es decir, no hay una relación real entre esos grupos. Al contrario, lo que se está exacerbando son las tensiones entre esos grupos. Y eso entonces nos plantea un panorama novedoso y donde el ordenamiento del territorio puede efectivamente plantearse estrategias de intervención. Veamos ahora un segundo gran tema, que ya tiene más que ver con algunos aspectos demográficos. Es decir, cómo está cambiando la población en nuestros países en los últimos 30 años, a la par que se están dando estos procesos globales que hemos comentado en estas 2 sesiones. Pues hay varios elementos que debemos de destacar. En primer lugar, y esto vamos a ver que recurrentemente en nuestro módulo y en otros incluso saldrá a colación, es el cambio en los patrones de conformación de los hogares. Los hogares están cambiando dramáticamente, vamos a decir, en América Latina y en América Central inclusive, y por supuesto en El Salvador. Esto tiene que ver con un hecho muy importante, que es que aunque la población total de un país, de una ciudad, esté creciendo ya a un ritmo bastante menor, el crecimiento del número de hogares es mucho más rápido. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué la población puede llegar incluso a ser estable en un determinado ámbito territorial, pero crecer en el número de hogares?
Pues tiene que ver con varios fenómenos. En primer lugar, cada vez hay más hogares que llamamos monoparentales, es decir, hogares donde solo hay un padre de familia. El otro padre de familia a lo mejor es parte o ha formado otro hogar. Entonces ahí podemos tener la situación que de un hogar salen dos. Por otro lado, también tenemos hogares que son parejas sin hijos, parejas jóvenes o parejas incluso que llegan a una edad adulta, pero deciden no tener hijos. O incluso podemos tener el caso de hogares de un solo individuo. Es decir, yo decido independizarme de mis padres en algún momento y decido por cualquier razón o no tener pareja o tuve pareja, pero me he separado y vivo yo solo. Ese hogar de una persona va a convertirse, digamos, en una de las tipologías novedosas y más frecuentes que iremos viendo en estos tiempos. Por otro lado, otro fenómeno que impulsa, digamos, la creación de hogares sin que necesariamente implique un crecimiento de la población es el hecho que los jóvenes comienzan a independizarse y a formar hogares, probablemente de una persona, más temprano. Es decir, ese sentido de independencia que en los países desarrollados sin duda se había consolidado prácticamente desde hacía 40 o 50 años, también comienza a llegar a nuestros países. Jóvenes que deciden independizarse, que viven probablemente o conviven, digamos, entre varios jóvenes sin que necesariamente haya una relación de pareja, forman hogares diferentes. Por otro lado, también hay que insistir en el peso que tiene el aumento de la longevidad. Es decir, a medida las personas van viviendo más, pues quiere decir que esos hogares se mantienen o siguen existiendo, aunque pueda ser, que de hecho es lo más frecuente, que muera el padre, pero la madre pues sigue viviendo todavía otros 10 años y forma un hogar que ya sea es independiente, es decir, es una abuela sola, o que vaya a vivir con uno de sus hijos. Entonces, esa diversidad de trayectorias, digamos, de vida, pues nos lleva efectivamente a un incremento del número de hogares en nuestros países. En la gráfica, de hecho, podemos ver, vamos a ver esta primera gráfica de pastel, el caso salvadoreño. En este pastel podemos ver los hogares salvadoreños según su tamaño. Y vamos a descubrir varios elementos interesantes en la línea de lo que estábamos comentando. En primer lugar, veremos que todavía un 61% de los hogares son entre 2 y 4 personas. Es decir, tendríamos ahí potencialmente la idea de la familia nuclear clásica, digamos, de padres e hijos, aunque de hecho eso es más complejo aún. Pero digamos, ese es el primer segmento importante. Sin embargo, tenemos un segmento igualmente grande que es ya de 5 a 6 personas en el hogar, que probablemente ya nos está hablando de una familia extendida, que representa 21% del total de hogares en El Salvador. Y luego tenemos incluso una categoría de hogares más grandes, es decir, de más de 6 personas, que representa el 7% del total de hogares en El Salvador. O sea, ahí vemos que en nuestro país todavía subsiste ese arreglo, digamos, del hogar extendido. Y por último, comentemos como una de las tendencias más recientes e importantes, el hogar individual, es decir, una sola persona que se constituye como una unidad en términos de hogar, que representan ya el 10% de los hogares salvadoreños. Es decir, estamos hablando de alrededor de 170,000 hogares que son una persona. Eso nos demuestra entonces ese cambio y esa diversificación en la tipología de hogares. Veamos ahora un segundo pastel. En este pastel queremos más bien reflejar también la diversidad en la composición de los hogares, ya no solo de su tamaño. Veamos una primera categoría, la dominante, otra vez prácticamente 2/3 partes, el 65% del total de hogares salvadoreños, es decir, un poco más de 1.100.000 hogares, son hogares donde están ambos padres. Digamos otra vez ese, si quieren verlo así, ese estereotipo del hogar donde están ambos padres. Eso solo representa el 65% de los hogares salvadoreños. Quiere decir que otra tercera parte de los hogares salvadoreños tienen un arreglo diferente. El más abundante, que prácticamente
llega al 27%, es un hogar donde no está el padre. Es decir, aquí solo hay uno de los padres, en este caso evidentemente no está el padre, está la madre. Es una condición bastante frecuente en nuestro país y que tiene implicaciones muy importantes en términos de la forma de vida de esas personas, digamos, que están dentro de ese hogar y que dependen de una madre. Pero por otro lado también incluso tenemos, muy reducido, 2%, hogares sin madre, que nos plantea también otra configuración y sobre todo otros arreglos en términos del cuidado de las personas que conforman ese hogar. Y finalmente tenemos un 5% adicional donde no hay ni padre ni madre. ¿Qué significa esto? Entonces que tenemos hijos que están a cargo de terceras personas. Pueden ser abuelas, es lo más frecuente, u otros, digamos, encargados de la protección de los hijos. Entonces esto nos ilustra justamente ese punto del cambio demográfico y de las nuevas tendencias, digamos, a esa diversificación. Si nosotros estudiamos este fenómeno en otros países, incluso latinoamericanos, particularmente en el cono sur, veremos que esta diversificación es todavía más amplia. No digamos si vamos a estudiar casos como el europeo, donde veríamos que las tipologías prácticamente son infinitas y que ese estereotipo de la familia nuclear, padre, madre e hijos, es de hecho cada vez menos frecuente. Pasemos ahora a otro punto para ilustrar también este proceso de cambio demográfico que comentábamos. Aquí estamos viendo la pirámide poblacional en El Salvador, es decir, una distribución de la población según su rango de edad. En la base está la población más joven, digamos que no ha cumplido un año, los bebés, y arriba está la población de edades más altas, en este caso personas que tienen más de 80 años. Entonces nosotros aquí lo que podemos ver es que esta pirámide poblacional, de hecho, ha dejado de ser una pirámide, porque el punto más ancho ya no está en la base. Ahora el punto más ancho está en los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años. Quiere decir que los grupos poblacionales de edades menores a los 15 años cada vez son menos. En el fondo esa es una indicación que cada vez está naciendo menos gente. O que los hogares justamente deciden tener menos hijos. O en el lenguaje ya más demográfico, que la tasa de fecundidad, es decir, cuántos hijos por mujer hay, ha disminuido. Y esa es una tendencia clarísima en el caso salvadoreño, como lo podemos ver en la gráfica, pero que también registramos en toda América Latina. Es muy importante pensar en las implicaciones que este cambio demográfico en términos poblacionales tiene también para los territorios. Porque por un lado quiere decir que nuestra población de pequeños, digamos de niños y de niñas, está disminuyendo, que nuestra población más importante está en los jóvenes, ustedes lo verán ahí, en los jóvenes prácticamente entre 15 y 25 años, esa es la población más abundante en nuestro país en este momento, y por otro lado significa que esto seguirá cambiando en el tiempo como lo ha hecho en otros países que han iniciado justamente lo que se denomina su transición demográfica. Vamos teniendo menos hijos y la población va siendo cada vez más longeva. En el fondo, esto también nos puede llevar a una reflexión sobre el impacto que tiene la migración en la configuración de los hogares, porque además de las tipologías que comentábamos hace un momento, la migración también nos lleva a hogares cada vez más fragmentados, es decir, lo que comentábamos, hijos que ya no están a cargo ni de su padre ni de su madre, porque probablemente ambos, o en primer lugar uno de ellos y luego lo acompaña el otro, han migrado hacia otro país. En el caso salvadoreño, pues migrado hacia Estados Unidos, que es lo más frecuente. Y esto nos plantea entonces una configuración de hogares donde lo que tenemos son abuelos con sus nietos y sobre todo abuelas con sus nietos, lo cual plantea evidentemente también un reto muy grande en términos de garantizar los medios de vida y la calidad de vida de ese adulto mayor que está haciéndose cargo de una tercera generación de la familia. Un tercer impacto, digamos, en términos
demográficos tiene que ver con lo que comentábamos de la reducción generalizada, de una tendencia a la reducción del tamaño de los hogares. En El Salvador, por ejemplo, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año pasado, el hogar promedio tenía 3.7 miembros. Es decir, que los hogares en promedio, por supuesto lo que eso significa, tienen la mayoría entre 1 y 2 hijos. Y eso es bastante notable también para los patrones culturales, digamos, y para la historia acumulada en una región como América Central. Un cuarto elemento, lo comentábamos también al ver la pirámide, es este tema del envejecimiento de la población. Es decir, estamos en una ruta en la que claramente cada vez hay menos niños que nacen, cada vez habrá más adultos y en un futuro próximo, estamos hablando probablemente de una generación, en 25 años, tendremos una población adulta mayor muy importante. Esto tiene al menos dos implicaciones que creo también es interesante reflexionar en términos urbanísticos y territoriales. Por ejemplo, significa que habrá cada vez una mayor demanda de equipamientos sociales dirigidos a la tercera edad, es decir, pensar en qué es lo que los adultos mayores necesitan. Por ejemplo, incluso en términos de salud pública implica un desafío importante en términos de la formación de geriatras o de especialistas en el tratamiento de la tercera edad y obviamente de los hospitales o las instalaciones de salud preparadas para ese tipo de población. Y por otro lado significa que la demanda de centros escolares, lugares de atención a niños e infantes también es cada vez, o irá siendo cada vez menos importante. Y eso podría ser una oportunidad en el futuro, digamos en los próximos 25 años. En América Latina incluso podemos ya distinguir patrones bien claros de envejecimiento de la población, que antes se habían registrado también en Europa, por ejemplo, sobre todo en el cono sur, es decir, Argentina, Uruguay, Chile están claramente ya en esa etapa de envejecimiento de la población. Y curiosamente el país donde esto se ha evidenciado de una manera más clara es Cuba, de hecho, que por sus mismos avances en los temas de salud y su dinámica de migración, mantiene una población de edad avanzada muy, muy importante. En América Central probablemente el primer país que pase por esta experiencia será Costa Rica. Finalmente, un quinto punto que debe ser importante en términos de esta transición demográfica, pues tiene que ver justamente con las demandas entonces diferenciadas que esta población cambiante le hace a su territorio. Y puede representar esto oportunidades muy importantes y desafíos también urgentes que en el caso salvadoreño deberán resolverse en la próxima generación. Pasemos ahora al tema, o a tratar de profundizar en el tema de la exclusión y de la desigualdad. Vamos a tratar de aclararnos conceptualmente algunos de estos temas. En primer lugar, arranquemos con esta reflexión sobre las ciudades, los procesos de exclusión y desigualdad en América Central. Aquí tenemos un gráfico producido por el Banco Mundial en el año 2015, donde vemos la cantidad de familias o de personas, pobres en las ciudades capitales de 6 países centroamericanos. Y aquí se produce un fenómeno interesante cuando comparamos el año 2006 con el año 2011. Porque a pesar de que en esos 5 años hubo un crecimiento económico en todos los países centroamericanos y en general una reducción de las tasas de pobreza, el gráfico nos demuestra que la cantidad de pobres en Guatemala, en Tegucigalpa, en San Salvador, aumentó. Una situación aparentemente paradójica. Es decir, ha disminuido la pobreza como tasa, pero ha aumentado la cantidad de pobres. Claro, esto está asociado directamente a los procesos que hemos comentado antes, sobre todo de crecimiento de la población urbana. Es decir, proporcionalmente hay menos personas pobres, pero como la población urbana ha crecido mucho, terminan habiendo de todas formas más personas pobres. Y sin embargo, termina interesándonos más que el tema exclusivamente de la pobreza, llegar a una discusión sobre el tema
de la desigualdad. Y en este sentido, conceptualmente, es importante que analicemos la relación entre diferencias, desigualdades y posteriormente exclusión. Veamos, ocupemos aquí lo que el sociólogo sueco Terborn plantea. Partamos de que las diferencias son naturales, es decir, las diferencias están dadas y en ese sentido no podemos hacer mayor cosa con las diferencias, porque ya son condiciones naturales existentes. Sin embargo, las desigualdades son construidas socialmente y por lo tanto la desigualdad la podemos combatir. ¿Qué significa esto? Terborn explica que podemos hablar de diferencias de sexo, es decir, un hombre o una mujer, es una diferencia natural. Sin embargo, la categoría que nos debe interesar más es la desigualdad de género. Es decir, cómo se ha construido una desigualdad por el hecho de que alguien nació hombre o nació mujer. Otro ejemplo importante son las llamadas diferencias fenotípicas, es decir, las diferencias, vamos a llamarlo así, genéticas en nuestro ADN. Claro, todos somos diferentes y esa es una condición natural. Sin embargo, esas diferencias fenotípicas se convierten en desigualdades, por ejemplo, raciales. Es decir, una persona de raza blanca tiene acceso a unas oportunidades superiores a una persona de raza negra. Y eso es una construcción social, una desigualdad. O también está el caso de las diferencias culturales, es decir, podemos admitir que una persona tenga una determinada cultura y otra una cultura distinta. Son diferencias. Sin embargo, estas diferencias culturales pueden convertirse también en desigualdades étnicas, lo que comentábamos hace un momento. Es decir, que una persona indígena tenga menos oportunidades, menos acceso a educación, a salud o al disfrute de ciertos derechos que una persona mestiza o una persona blanca. Nos plantea otra vez un tema de desigualdad. Finalmente, también para interés nuestro, podríamos hablar de diferencias de localización. Es decir, una persona vive en San Salvador, otra persona vive en el municipio de Bolívar, en la Unión. Son diferencias, son diferentes localizaciones. Sin embargo, esto se constituye en una desigualdad regional, porque alguien que nace en Bolívar, en la Unión, tiene acceso a menos oportunidades que alguien que nace en San Salvador. En tal sentido, ¿cómo podríamos conceptualizar la desigualdad? Pues la desigualdad entonces se refiere al ejercicio de derechos y al acceso a oportunidades diferenciadas. Decíamos, tenemos una desigualdad de género porque las mujeres se ven impedidas por su condición de mujeres a ejercer ciertos derechos que en principio son universales, o tienen acceso a menos oportunidades por el hecho de ser mujeres. No es una diferencia natural, es una desigualdad construida. Por otro lado, entonces, ha interesado mucho en los últimos años entender que existen ciertos grupos que están más sujetos a ser objeto de desigualdad, es decir, a sufrir la desigualdad o a sufrir las condiciones negativas de la desigualdad. Podríamos llamar a esos grupos los grupos vulnerables. En América Central, el PNUD en el año 2014 identificaba fundamentalmente 4 grandes grupos vulnerables. Eran justamente las mujeres, que históricamente, digamos, han sido sometidas a una condición de desigualdad por una cultura patriarcal. En segundo lugar, podríamos hablar de los niños o de las personas de la tercera edad, que también, digamos, son
víctimas de un cúmulo de estereotipos y de determinadas dificultades para poder ejercer sus derechos. Pensemos en una persona de la tercera edad que tiene muchas dificultades para ejercer su derecho a la salud, por ejemplo, o un niño que puede tener dificultades para ejercer su derecho a la educación. Un tercer grupo son notablemente las poblaciones indígenas y los migrantes. En este caso es más por una razón étnica que una población indígena no puede acceder, por ejemplo, al sistema educativo en un país, o que incluso tiene dificultades para ejercer su derecho a una identidad. Pensemos en estos casos en los que incluso en el registro familiar o en el registro civil se intenta cambiar los apellidos de las personas, porque es un apellido que no se considera apropiado. Eso es justamente parte de esa lógica de desigualdad. Y por último, pensemos también en las personas con una discapacidad física, es decir, personas que tienen una movilidad reducida, personas invidentes y que por esa condición, que puede ser natural, digamos, o puede ser creada, digamos, por un accidente o por cualquier otro tipo de evento, pero que pueden ejercer con mucha mayor dificultad su acceso, digamos, a servicios o incluso a determinados espacios y territorios. Entonces, así concebimos la desigualdad. Pasemos entonces ahora a abordar el concepto de la exclusión y cómo se relaciona con todo lo anterior. Pues la exclusión, ¿qué es realmente? Pérez Sainz nos dice que la exclusión es realmente una acumulación de carencias. Las carencias las podríamos asociar, si ustedes quieren, a la pobreza, pero esta acumulación de carencias es producto de relaciones desiguales de poder dentro de la sociedad. Es decir, un grupo realmente no es vulnerable, un grupo ha sido vulnerabilizado por otro grupo. Es otro grupo el que lo excluye del ejercicio de esos derechos y oportunidades que comentábamos antes. O, por ejemplo, Lilian Vega dice, la exclusión en el fondo es una manifestación del expolio de un grupo por otro grupo. Es decir, el hecho de ser una población vulnerable, como acabamos de estar mencionando, no es tampoco una condición natural, no es una condición dada. Nos hemos vuelto vulnerables porque otro grupo nos ha mantenido en esa condición. Evidentemente esto tiene implicaciones políticas muy importantes, pero que sobre todo nos quieren poner otra vez de manifiesto la importancia, por un lado, del concepto del poder. O sea, es el poder el que causa exclusión, y al mismo tiempo también recuperar la noción de la relación social. Es decir, no podemos definir a una persona o a un grupo en una categoría sin entender a otro grupo en una categoría relacionada con la anterior. Veamos en el caso salvadoreño algunas manifestaciones, digamos, de esa exclusión. Por ejemplo, si lo vemos en el caso del mercado laboral. Apenas el 31% aproximadamente de la población económicamente activa tiene realmente acceso a lo que podríamos llamar el mercado laboral alto, es decir, el mercado laboral donde se ofrecen prestaciones, mientras que más de la mitad están en la precariedad laboral absoluta, es decir, no tienen ningún tipo de prestación, no tienen ningún tipo de garantía, no tienen a quién recurrir, digamos, si se les violan sus derechos. Otra manifestación puede estar en el tema de la salud. Apenas 0.3% de los hogares salvadoreños tienen acceso a un seguro de salud privado. Luego, otro 21%, es decir, un poco más de la quinta parte, tienen acceso al seguro social. Y el resto, es decir, 78% de los hogares únicamente tienen acceso al sistema público de salud. Y están impedidos, por diversas razones, incluyendo legales, de acceder a los otros sistemas. Un tercer elemento, claramente, la educación. En El Salvador, apenas 9% de la población, que somos nosotros, de hecho,
hemos tenido el acceso a la educación superior, lo cual nos indica una condición de privilegio, digamos, muy importante. Solamente 15% de la población ha alcanzado el grado de bachiller y 64% ha alcanzado nada más el sexto grado. Nos indica otra vez una serie de filtros, digamos, que van excluyendo a la población de determinadas oportunidades y en el caso, por ejemplo, de la educación o de la salud, de derechos fundamentales que hemos reconocido. Pasemos prácticamente a la recta final de nuestra sesión. Es importante, de hecho, tratar de vincular entonces estos conceptos: exclusión, pobreza, precariedad, y tratar de ver sus relaciones, sus traslapes, sus vacíos. Planteemos dos elementos para la reflexión. Uno, en el caso de los asentamientos precarios, que muchas veces nos interesan, digamos, como manifestación física de todos estos fenómenos. No podemos decir que todos los habitantes de los asentamientos precarios sean pobres. Y sobre todo, más crítico pienso, no podemos decir que todos los pobres vivan en un asentamiento precario. Puede ser que vivan en otras configuraciones, en otro tipo de asentamientos que podríamos debatir. Además, hay territorios excluidos que no son necesariamente asentamientos precarios. Tratemos de verlo esto un poco de una manera más gráfica. Ya lo decíamos, entonces existen traslapes vacíos entre varias categorías. Una cosa es la pobreza, otra cosa la precariedad habitacional, otra cosa la informalidad, que muchas veces también es un concepto que metemos, digamos, en estas discusiones, o la exclusión. Veámoslo así, como en este gráfico. Un elemento es la pobreza. La pobreza puede estar intersectada con la precariedad habitacional. Pobreza y precariedad también pueden intersectarse con informalidad, pero no todos los informales son pobres, ni todos los informales viven en asentamientos precarios. Y finalmente a estas tres categorías se sobrepone una categoría de exclusión. Es decir, probablemente casi todos los pobres sean excluidos. Probablemente casi todos los habitantes de un asentamiento precario también enfrenten una condición de exclusión. Y probablemente un buen grupo de informales también sean objeto de una exclusión. Entonces, discutir estas categorías y plantearnos qué hacer al respecto se vuelve un elemento muy importante. Con eso concluimos, de hecho, con una invitación a la acción. ¿Qué podemos hacer contra la exclusión? Pues justamente se han tratado de definir algunas políticas encaminadas a disminuir, en primer lugar, la desigualdad en los territorios. Las planteamos para la discusión. En primer lugar, ¿qué podemos hacer? Es necesario fortalecer la conexión espacial, es decir, facilitar la accesibilidad de todos y de todas, sin diferencias, a los lugares privilegiados donde, por ejemplo, se ofrecen más empleos o donde están ubicados los servicios y los equipamientos públicos. Facilitar ese acceso a toda la población es una manera de, en el territorio, luchar contra la desigualdad. Un segundo elemento es todo lo que tiene que ver con el fomento de la cohesión social. Y en tal sentido, cohesión social, es decir, construcción de ciudadanía, de solidaridad, de redes de apoyo, tiene mucho que ver con el espacio público, por ejemplo. Una tercera política está más relacionada con los temas de capacitación, es decir, ofrecerle a la población nuevas capacidades para que pueda conseguir un empleo. Se vuelve uno de los retos, de hecho, fundamentales en nuestros países y que en el módulo 5 de Desarrollo Económico y Ordenamiento Territorial podremos profundizar. Y finalmente, también se vuelve importante para luchar contra la desigualdad la posibilidad de una mayor coordinación institucional, es decir, de generar sinergias entre diversas políticas públicas, porque evidentemente esto es un tema multidimensional que no se aborda desde un único sector, y esa coordinación es la que puede permitir, digamos, darle un empuje a una
realización exitosa de programas, proyectos que efectivamente busquen combatir esa desigualdad. Es un reto en El Salvador, en América Central y sin duda en toda la región latinoamericana. Muchas gracias.